A finales del siglo XVI, la peste azotó durante 2 años la ciudad de Vitoria-Gasteiz, cambiando de manera traumática sus maneras, sus modos de vida. A través de esta enfermedad vamos a viajar en el tiempo en nuestro espacio de Eusko Ikaskuntza para ofrecer una panorámica histórica de la ciudad. ¿Cómo era ese siglo XVI con la llegada de la peste a Vitoria-Gasteiz? Bueno, pues todas las respuestas las tiene nuestro siguiente invitado, José Rodríguez. Él es historiador y arqueólogo. José, Egunon, muy buenas, ¿qué tal? Egunon, buenas. Bueno, siglo XVI, llega la peste a Vitoria-Gasteiz. ¿Cómo era Vitoria en aquella época? Pues en aquella época Vitoria, no sé, podríamos compararlo un poco con, salvando las distancias, con la Nueva York de hoy en día. Ah, sí. Sí, era con mucha diferencia la ciudad más grande de Álava y la que aglutinaba pues todos los servicios pues del segundo sector y del terciario, quiero decir, lo que es toda la industria de la época, los servicios en cuanto a hostelería, mesones, comercio, etcétera. Tenía un monopolio casi absoluto. Estamos hablando de una ciudad que tenía unos 5.000 habitantes cuando pues posiblemente en el resto de la provincia no llegaran ni a la mitad, ¿no? Entonces, bueno, concentraba todo el dinamismo de la época. Era el Nueva York de hoy en día, lo podemos comparar con el Nueva York de hoy en día, en monopolio absoluto, 5.000 habitantes y llega la peste. Eso imagino que tuvo que cambiar radicalmente el modo de vida y también el estatus, ¿no?, de la propia ciudad. Sí, sí, desde luego. Claro, la vida cotidiana cambia por completo. Claro, la ciudad vivía de puertas hacia adentro, pero también de puertas hacia afuera, que quiero decir, necesitaba productos agrícolas, necesitaba pastos para los ganados, era una ciudad que vivía de transacciones comerciales con el exterior. Todo eso se ve trastocado cuando de repente llega una enfermedad contagiosa, bueno, que hay que ver en dos planos. Primero, el miedo que se tiene al exterior, a posibles poblaciones infectadas, de donde pues la peste concretamente por esos años empieza en los puertos santanderinos, ¿no? Unos puertos que de donde la ciudad se nutría sobre todo de pescado, ¿no? Entonces, en un primer momento hay un miedo hacia los puntos de abastecimiento y cuando ya la peste llega a la ciudad se produce una situación contraria, ¿no? El resto de todos los puntos de abastecimiento tienen miedo de lo que ocurre en Vitoria, ¿no? En resumen, se corta todas las vías de suministro. ¿Y entonces cómo funciona la ciudad? Yo creo que la mejor definición es que deja de funcionar. Hay unos años que no funciona. Los molineros tienen miedo de venir a por las cargas de grano a Vitoria porque no quieren tomar contacto. El resto de los pueblos cercanos no quieren saber nada de los vitorianos. Prueba de ello es que hay mucha gente, muchas familias que consiguen salir de la ciudad y durante un par de años están literalmente vagando por el territorio porque nadie los quiere acoger, sin tener nada que hacer, intentando sobrevivir. Tengo entendido que bueno, se refuerza la limpieza de las calles, ¿no? Supongo que se incrementará también la vigilancia. Se prohíbe la entrada, ¿no?, de ciertos alimentos pensando que pueden portar la peste. El miedo tenía que ser inevitable en aquellos años. Claro, hace 400 años no se tenía una idea muy clara de lo que era la peste. Entonces, los médicos, los científicos, entre comillas, de la época, piensan que es por contagio, por contacto y por la incidencia de malos olores, de suciedad, lo cual no deja de ser en parte cierto, ¿no? Entonces, claro, ante la enfermedad, pues se intenta limpiar más. Y sobre todo la gente tiene miedo a tocar productos potencialmente peligrosos, por eso rápidamente todos los que son potencialmente infectados, todos los que son sospechosos, deben abandonar las casas, deben dejar todas sus pertenencias de ropa, etcétera, en algunos sitios donde son lavados, se meten en las tintorerías para cocerlos, para meterlos en agua hirviendo, etcétera, ¿no? Vemos que bueno, las medidas bueno, pues son totalmente escrupulosas, ¿no? Nadie puede salirse
de lo que estaba establecido, ¿no? De lo que se pedía para que esa propagación no fuera más. Para combatir esa enfermedad deciden hacerlo con ese aislamiento total, ¿no? Se precisan también nuevos lugares para alojar a los enfermos y con ese aislamiento se consigue que la enfermedad no se propague o era inevitable. Hicieran lo que hicieran, bueno, pues había llegado esa enfermedad a Vitoria-Gasteiz y era irremediable. Pues por aquella época el aislamiento es la mejor forma, al menos, de control. Lo cierto es que al final, viendo los resultados, acaba siendo inevitable, porque la peste acaba entrando en Vitoria. Pero claro, la única forma que tienen de controlar es localizando rápidamente a todos los enfermos, y con que hubiera un enfermo en la familia, ese enfermo se lleva a un lugar concreto. Normalmente suelen ser ermitas que están extramuros en el exterior. Se les confina allí y a todos sus familiares, la gente que ha tenido contacto con ellos, se lleva también a otro sitio diferente, donde están personas sospechosas de tener la enfermedad. Y, por ejemplo, esta enfermedad después se propagó a diferentes ciudades. Llegó, por ejemplo, a Bilbao, llegó a Donostia. Sí, por supuesto. Claro, las propias relaciones comerciales hace que la enfermedad se vaya extendiendo, y por muy altos que sean los muros de piedra no se puede contener. Vitoria tiene relaciones con Bilbao, con Donosti, con Santander, con Castrurriales, con Burgos. Por eso también, antes de que la enfermedad llegara a Vitoria, el ayuntamiento, que sabe que la ciudad vive del comercio, se manda continuamente emisarios enviados a los sitios que están infectados, y crean unas listas de lugares apestados, ¿no? Esas listas que las tienen guardas que hay en las puertas de la ciudad, y no dejan entrar a nadie que venga de esos lugares, ¿no? Y ante esta situación también florece la picaresca, ¿no? Y los negocios poco éticos, ¿no? Como suele ocurrir, bueno, pues con situaciones extremas. Sí. Yo en el artículo quería dejar claro que, pues, que como siempre que una comunidad de personas se enfrenta a un hecho único, ¿no? A un hecho peligroso, pues al final siempre acaba habiendo pequeños héroes y pequeños malvados, ¿no? Con lo cual, pues para ilustrar el relato servía muy bien. Pues gente que hoy consideraríamos héroes, que luchan abnegadamente y mueren en el intento, y otra gente que aprovecha esas circunstancias para hacer negocio. Cuando la gente está confinada, nadie quiere acercarse a ellos, con lo cual hay gente que hace negocio llevándoles comida a esas personas, ¿no? Si tuvieras que sacar alguna conclusión tú, José, de todo este estudio que has hecho, ¿no? En torno a la llegada de la peste, ¿no? A Vitoria-Gasteiz en el siglo XVI, ¿qué conclusiones sacarías tú o con qué te quedarías? ¿Qué es lo que resaltarías? Pues por una parte yo me quedo con la imagen de caos que no nos podemos hacer idea actualmente de lo que existe, pero nos podemos intentar acercar con algún episodio que hemos tenido últimamente, alguna alarma de estas globales, pues no lo sé, como la gripe, por ejemplo, ¿no? Ese miedo que hay, alimentada por entre todos, un miedo casi irracional. Pues esto tenía que ser parecido, en mi opinión aumentado, ¿no? Porque claro, era gente que no sabía muy bien de dónde venía. La superstición, la religión jugaba también su papel, ¿no? Entonces, bueno, es algo que se va viendo como inevitable, se va acercando, la gente ve que no puede hacer nada, y hay una especie de resignación, ¿no? Ante lo que se ve que va a llegar y no se puede hacer nada, ¿no? Ese caos, ¿no? Que es inevitable, ¿no? Está entrando esa peste y es inevitable, es incontrolable, ¿no? Tal y como nos estás contando. Sí, claro, la ciudad, en lo que es la producción económica, se paraliza totalmente, pero es que la ciudad se vacía. Hay un momento que prácticamente no queda ni el apuntador para describir lo que pasa, ¿no? Porque todo el mundo que tiene algún tipo de recursos se ha ido, y los pocos que quedan dentro de los muros, es porque no tienen ni a dónde ir ni dinero para nada, con lo cual, además de la enfermedad,
hay una podredumbre terrible, ¿no? Y una pobreza extrema. Realmente son los parias de la sociedad de la época los que se quedan allí a hacer lo que puedan, ¿no? ¿Y se sabe el momento en el que vuelve a resurgir la ciudad, en la que Vitoria-Gasteiz comienza otra vez a funcionar? Sí, a los pocos años, pues si las primeras noticias se tienen en 1597, ¿no? Ya con noticias desde la costa y tal, que empiezan a tener cuidado con todos los abastecimientos que llega de esa zona. En 1599 ya está asolando Vitoria la enfermedad, y un año después se va calmando, va remitiendo, la gente vuelve otra vez a entrar, los que se han podido ir, y se hace, pues tabla rasa. Quiero decir, la vida cotidiana vuelve otra vez sin solución de continuidad, ¿no? Es como un poco como, bueno, ya está, esto ha ocurrido y hay que volver a empezar otra vez, ¿no? Bueno, pues hemos hecho un pequeño viaje, nos hemos acercado a esa Vitoria-Gasteiz del siglo XVI, asolada por la peste. ¿Cómo era esa ciudad? Bueno, pues yo creo que ya hemos hecho una especie de fotografía, tenemos las claves, ¿no?, del perfil que tenía esa ciudad, Vitoria-Gasteiz, y lo que ocurrió en esa época. Lo hemos conocido con José Rodríguez, historiador y arqueólogo. José, mil gracias por atendernos y por darnos esas pistas, ¿no?, que hacen que sepamos cómo era la Vitoria-Gasteiz de aquella época. Muy bien, mira, es que